Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy me acompaña César Loza, secretario de Asuntos Internacionales de la Junta Directiva Nacional, con quien estaremos hablando de diferentes temas, pero hay uno muy importante y que prende las alertas en todo el sindicato y por supuesto de la clase obrera. César, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Lina, y buenas tardes para los televidentes de este importante espacio informativo de la USO. Bueno, la semana pasada se realizó la 16ª Asamblea Nacional de Delegados en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál fue el balance de este encuentro? Efectivamente, el día jueves, viernes y sábado de la semana anterior se realizó la 16ª Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima autoridad del sindicato. En esta asamblea, pues, inicialmente se tocaron los temas normales, pues, que cualquier junta directiva presenta a materia de informe a los delegados, a la máxima autoridad, y precisamente en el desarrollo de la misma, pues nos enteramos de una determinación negativa para el país y negativa para los intereses del sindicato, una decisión que toma la Junta Directiva de Ecopetrol, decisión consistente en dar un paso hacia la privatización de Ecopetrol. O sea, esto sería un paso más. Pues esta noticia tiene que ver con la privatización del transporte de oleoducto, que se enteró pues toda la Junta Directiva Nacional y los asambleístas en la realización de esta jornada en la ciudad de Bucaramanga, como ya lo mencionaba César. César, precisamente hablemos de eso. ¿Por qué Ecopetrol crea esta filial para privatizar el transporte de oleoductos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es una noticia que toma por asalto al sindicato, pese a que hacía menos de 15 días la Junta Directiva Nacional de la USO había sostenido una reunión con el presidente de Ecopetrol, el doctor Javier Genaro Gutiérrez Pemberti. Nunca informó al sindicato, ni siquiera dio el más mínimo indicio que esto iba a suceder, y el viernes 15, mientras estábamos en el desarrollo de la asamblea, a través del órgano informativo de Ecopetrol, llamado ECOS, comunica que se forma una nueva filial, una empresa que hace parte del grupo empresarial de Ecopetrol, una empresa denominada Cenit S.A.S, Sociedad Anónima Simplificada, y esta nueva empresa sería conformada por todos los activos que tiene la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol, es decir, todos los tubos, oleoductos, gasoductos, todo eso se lo lleva la nueva empresa Cenit, pero además de eso se lleva la participación accionaria que tiene Ecopetrol en Ocensa, en el Oleoducto Colombia, en el ODL, Oleoducto de los Llanos, y de igual forma en el Oleoducto Bicentenario. Entonces es una decisión contraproducente para el país, como quiera que Ecopetrol tiene entre sus activos, todos sus activos, aproximadamente 93 billones de pesos, y se lleva 13.5 billones de pesos para esta nueva empresa, lo cual es supremamente lesivo, como quiera que lo que apunta es a romper la unidad de empresa para posteriormente privatizarla. Desarrollemos un poquito más ese punto. ¿Qué significa esto para los trabajadores, para Ecopetrol, para el sindicato, para Colombia? Bueno, nosotros siempre hemos luchado como sindicato, y generalmente eso caracteriza a todos los sindicatos en el país y en el mundo, es mantener sólidas las empresas y las instituciones para las cuales se elabora, para las cuales se generan pues propuestas de desarrollo en un momento determinado. En este caso, Ecopetrol es una empresa industrial y comercial del Estado, y la USO siempre se ha caracterizado por defender esa empresa para que se mantenga, primero, como una empresa 100% del Estado, y segundo, como una empresa que maneje todos los negocios integralmente. Entonces, en este caso concreto, ¿qué sucede? La Junta Directiva de Ecopetrol toma la determinación de separar todo el transporte de Ecopetrol, y eso significa que Ecopetrol quedaría conformado por producción de exploración y por refinación. ¿Qué avisora la USO? Que es lo que queremos advertir y aprovechar este importante espacio.
Seguramente que más adelante la Junta Directiva de Ecopetrol de igual forma va a separar la refinación en Colombia. Hoy ya lo hace con Reficar, pero lo puede hacer en el conjunto de la refinación y con la producción y el transporte, lo cual es supremamente lesivo porque rompe la integralidad de Ecopetrol. ¿Cuáles serían las consecuencias para todos los trabajadores? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de oleoductos? Bueno, ¿qué sucede en la práctica? Ecopetrol hoy dice, tratando de calmar los ánimos, que los trabajadores que hoy tienen contrato laboral no van a sufrir ningún tipo de afectación. Nosotros eso lo tomamos como un paliativo, es un paño de agua tibia, pues, puesto en otros términos, pero esto lo que apunta es a que los trabajadores que a futuro se vinculen en esta empresa ODL, pues sencillamente no van a tener el derecho a que se les aplique la convención colectiva de trabajo que nos aplica. Es decir, son trabajadores que van a estar vinculados mediante otro régimen, un régimen, seguramente el régimen legal, porque lo que apuntan con este tipo de determinaciones, además de privatizar la empresa, es bajar sustancialmente costos, y eso se hace cambiándole el régimen a los trabajadores. Eso es una circunstancia que preocupa inicialmente a los trabajadores, pero también preocupa el tema pues de afectación al patrimonio público, que es la privatización de Ecopetrol. Bueno, y eso también podría llevar que en consecuencia los trabajadores que están hoy día sindicalizados sean posteriormente despedidos. ¿Sí? Claro, nosotros podemos, lo que estamos leyendo es que en este momento dan un parte de tranquilidad, pero a futuro no hay nada garantizado. Es más, Ecopetrol, tenemos la certeza que el trabajador que en adelante se vincule al negocio de transporte va a estar vinculado directamente con ODL, en otras condiciones, con otro tipo de derechos que no son los convencionales y que por supuesto no van a tender a mejorar, sino a empeorar la situación de los trabajadores. Entonces, ese es un hecho que nosotros desde hoy advertimos. Bueno, y asimismo con esta determinación Ecopetrol también le apunta a terminar o a eliminar la dirigencia sindical de todo este sector como lo es el de oleoductos. Claro, es que en este caso lo que están haciendo es no sacando el pez del agua, sino sacándole el agua al pez. ¿Qué hacen? Además de haber una política agresiva contra el movimiento sindical del abuso, de haber persecución sindical, de despedir trabajadores que se atreven a afiliarse al sindicato en las empresas del grupo empresarial Ecopetrol, de despedir dirigentes como acaba de ocurrir recientemente en Cartagena, donde dos trabajadores directos de Ecopetrol, el compañero Joaquín Padilla y el compañero Wilber Hernández, fueron despedidos. Esto lo que busca es efectivamente debilitar el sindicato, pero además de eso, Lina, quiero llamar la atención en lo siguiente, y es que esta decisión, ¿qué le significa al país al margen de lo laboral, o complementario a lo laboral mejor? En el momento en que liquiden a Ecopetrol, que van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con el Seguro Social, que la fraccionaron en negocios o en partes para después privatizarla, en el momento en que liquiden a Ecopetrol, las transferencias que hace Ecopetrol al Estado, a la Nación, al erario público, esas transferencias sencillamente van a tener que ser sustituidas por reformas tributarias, reformas económicas que al final las van a pagar o las vamos a pagar todos los colombianos. Y eso es importante tenerlo presente porque este no es un problema solamente del abuso de sus trabajadores. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos a nuestro programa hablando sobre el plan de acción del sindicato frente a esta decisión que ha tomado Ecopetrol de privatizar el transporte de oleoductos. Ya regresamos. Yo estoy en la institución educativa Infantas, sedes Miramar y El Parnaso, porque somos líderes en deportes. Estamos en la búsqueda constante de la excelencia y hacemos parte del programa de inteligencia emocional. Te esperamos. Institución Educativa Infantas, sedes Miramar y Parnaso. Más de 50 años formando a los hijos de los trabajadores de Ecopetrol. Servicio de bienestar estudiantil comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Continuamos en nuestro programa, el informativo de la clase obrera, hoy con César Loza, secretario de Asuntos Internacionales de la Junta Directiva Nacional, abordando el tema que tiene que ver con la creación de una nueva filial por parte de Ecopetrol y que privatiza el transporte de oleoducto y la preocupación que esto tiene o le acarrea al sindicato. César, en estos días, precisamente frente a este tema, la organización sindical tuvo un encuentro en la ciudad de Bogotá con la alta administración de Ecopetrol.
¿cuáles fueron como esos puntos que se abordaron? Lógicamente, pues la creación del CENIT tuvo que ser la prioridad, pero ¿en qué quedó toda esta reunión? ¿Qué conclusiones llegaron? ¿Y cuáles fueron las determinaciones por parte de la Junta Directiva Nacional? Una vez el sindicato conoció esta información, solicitó de manera inmediata reunión con el presidente de Ecopetrol, como quiera que es el responsable de las determinaciones que se asuman aquí en la empresa, y efectivamente el día martes en una reunión con el presidente de Ecopetrol, con participación también del vicepresidente de producción y algunos funcionarios que son parte del equipo de dirección de Ecopetrol, el sindicato se reunió y pues solicitamos la explicación a este tipo de determinaciones. El presidente de Ecopetrol se dedicó lógicamente a defender esta determinación de la Junta Directiva y argumentó, entre otras cosas, que era una exigencia que le venía haciendo al gobierno nacional, las empresas del sector, las multinacionales, porque Ecopetrol tenía el monopolio en materia de transporte, lo cual nos da la razón a los dirigentes sindicales, o mejor a la USO, cuando manifestamos que esto obedece pues al cumplimiento que está haciendo Juan Manuel Santos en todo ese programa de la locomotora mineroenergética para entregar los recursos naturales y entregar la infraestructura que hoy tenemos construida. Entonces, el presidente dice que eso de ninguna manera es debilitar, que de ninguna manera es escindir, que sencillamente esa empresa filial es de Ecopetrol. Y por supuesto que la USO le manifestó abiertamente, francamente, el rechazo a ese tipo de determinaciones, y de igual forma le manifestamos que la organización sindical realizaría todas las acciones, las que sean necesarias para rechazar y para buscar que ojalá este tipo de decisiones sean revocadas, porque se afecta al interés nacional, se afecta el interés de los trabajadores. Bien, así las cosas, pues entonces quedan rotas las relaciones por completo o hasta el momento con Ecopetrol. Bueno, al presidente le manifestamos que aquí en Ecopetrol no se puede seguir hablando de relaciones de confianza. Él utiliza una frase que ya es casi eslogan, dice, hablo con datos y hechos o háblenme con datos y hechos. Entonces le hemos dicho, bueno, presidente, ¿de cuáles relaciones de confianza pretende usted que hable el sindicato cuando despide dirigentes sindicales como ocurre en Cartagena? Despide los trabajadores al servicio de las firmas contratistas como ocurre en Cartagena, penaliza la actividad sindical como ocurre en Cartagena. En Barrancabermeja no hay garantías para el ejercicio de la actividad sindical, se presentan pliegos de peticiones y Ecopetrol convalida que las firmas a las que se presenta el pliego de peticiones no se sienten a negociar. Pasan cartas permanentemente de llamados a descargo, cartas de llamados de atención, procesos disciplinarios. Entonces, ¿de qué escenario de confianza podemos hablar? El sindicato le dijo que no creía en ese tipo de escenarios de confianza, de relaciones de confianza. Es más, hay un hecho que también cabe referenciarlo, lo que está ocurriendo hoy con el caso de Cantagallo. Precisamente en este momento hay un paro que adelantan las comunidades que se tomaron las instalaciones de Ecopetrol en una protesta por el incumplimiento de Ecopetrol ante la decisión de la firma contratista Eoenergy de irse y no pagar ni salarios ni cumplirle a los proveedores. Bien, César, vamos a hablar un poquito más de lo que es el plan de acción del sindicato, pero primero los invito para que veamos otros hechos que también son noticia aquí en el Semanario Obrero. Con una mezcla de cariño, solidaridad y unión, el sueño de 3 familias está a punto de quedar nuevamente construido. La voluntad de ayuda de los trabajadores de Ecopetrol, tanto de base como de firmas contratistas, hizo posible que la campaña de solidaridad emprendida por la USO hoy mostrara sus frutos. Vemos cómo se ha materializado la solidaridad de todos los trabajadores que se sumaron a esta campaña de solidaridad liderada por la organización sindical con un día de salario, cuando un compañero de trabajo perdió todo el diciembre pasado con la quema de su hogar. Hoy vemos que estos hogares ya se están terminando, 3 casas en total ubicadas en el barrio 22 de marzo, y nos llena de alegría entregar este parte de victoria tanto a los trabajadores que hicieron su aporte como a las familias que van a gozar y a disfrutar de esta casa y de recuperar su techo propio. La Navidad pasada no fue feliz para estas 3 familias del barrio 22 de marzo, pues el humo de la pólvora propio de esta fecha se confundió con el que salía de sus humildes viviendas, producto de un incendio que dejó todo en cenizas. Hoy en día
es muy difícil conseguir personas que verdaderamente le colaboren a uno. Gracias al señor Ludwig Gómez, a Encho y a John Pineda, que nos colaboraron, y al personal de la empresa Chader Camargo, que de verdad les agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Y ahí, ya gracias a Dios, ya tenemos donde meternos. Aunque en algún momento esas personas de una u otra forma damnificadas perdían la ilusión de tener nuevamente en pie sus viviendas, nunca se desmotivaron, ya que la organización sindical estuvo comprometida y respaldando esta noble causa. Perder la casa es una cosa muy berraca en la vida, y pues quedarse uno en la calle únicamente nada más pues es berraco. Y le damos gracias a Dios por verle colaborado aquí a los señores. Y le damos gracias también a la USO por vernos colaborado también, y a los trabajadores también, que fue un apoyo fundamental aquí en estas tres casas. Sin embargo, la ayuda y solidaridad no solo fue de trabajadores, también de los vecinos de este sector del barrio 22 de marzo. También gracias a los vecinos que estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas. Gracias a ellos también. Y también fue exitosa gracias a la ayuda de empresas barranqueñas como... Gracias al Señor y a las personas de buen corazón, los trabajadores de la refinería de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, y a los señores de Ferretería Hierro y Láminas, que nos colaboraron con este sueño, que lo veíamos un poco como truncado, frustrado, pero gracias a Dios hoy se está cumpliendo esto. Ya gracias a Dios tenemos nuestra casa para mejor dicho, esto es una alegría inmensa la que me siento yo hoy en día, que gracias a Dios nos colaboraron y ya tengo donde meter a mis hijos, gracias a Dios. Al fin voy a dejar de pagar arriendo, y gracias de verdad a todos los trabajadores y a la Unión Sindical Obrera. Muchísimas gracias. Con las casas ya construidas y pocos detalles por terminar, pronto quedará realizado el sueño de esas tres familias, quienes podrán retornar a sus hogares, confiando en Dios que las próximas Navidades serán felices, y en sus peticiones estarán los mejores deseos para todos estos hombres y mujeres que hicieron posible construir de nuevo las viviendas. Hablábamos de las relaciones de confianza y de cómo están en este momento con Ecopetrol. ¿Continúan tensas? ¿Van a seguir tensas? ¿Hay un conflicto laboral? ¿Qué va a pasar? Bueno, al presidente se le manifiesta que no hay relaciones de confianza y que la USO va a pelear para defender la integralidad de Ecopetrol, pero no vamos a pelear solos. A esto, además de sumársele los trabajadores de firmas contratistas, trabajadores directos, trabajadores incluso directivos de Ecopetrol, porque esto afecta a todos, pues contamos con el concurso del movimiento sindical en Colombia, la CUT manifestó su respaldo, el Polo Democrático ha manifestado su respaldo, Alexander López, que es del Polo, ya se entrevistó con la USO ha estado en el Senado haciendo precisamente el lobby para buscar el pronunciamiento de estas instancias. Aquí en Santander la Asamblea, el compañero Roberto Ismalbás, el dirigente de la USO, ha manifestado la voluntad para que haya un pronunciamiento por parte de la Asamblea, y pues requerimos también el concurso de las comunidades para poder sacar avantes esta firme intención de seguir defendiendo a Ecopetrol. Precisamente porque esa hace parte de una de las resoluciones dadas después de la Asamblea Nacional de Delegados, cuando le dio pues la potestad a la Junta Directiva Nacional de la USO para que tomara la mejor decisión si se iría a declarar un paro al interior de la refinería, al interior de Ecopetrol y de todos sus campos. Sí, en esa asamblea pues se facultó a la Junta Directiva Nacional del sindicato para que escale el conflicto. Hay que desarrollar un conflicto, si es necesario, para defender Ecopetrol. Hay que adelantar jornadas de protesta, mítines, operaciones reglamento, ceses de actividades. Es más, la Asamblea Nacional de Delegados facultó a la Junta Directiva Nacional para que determine la hora cero de una huelga si es necesario llegar a esa instancia. Nosotros hemos ratificado que vamos a cumplir lo que determina la Asamblea Nacional de Delegados, lo que determinó la Asamblea, pero de igual forma manifestamos como organización sindical que estamos abiertos al diálogo y a buscar escenarios que permitan encontrar salidas conjuntas. Hablábamos un poquito más pues del plan de acción por parte del sindicato. Ya se hizo una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, se han realizado mítines, jornadas en Barranca Bermeja y a nivel nacional. ¿Cuál sería como esas otras tareas o esos otros pasos a seguir y cuál es la orientación a todos los trabajadores? Bueno, lo primero que el sindicato quiere llamar la atención
pero llamar la atención con información muy concreta. Vamos a sacar este fin de semana en los diarios de circulación nacional, El Tiempo, El Espectador, Vanguardia, un comunicado a media página del abuso y de la CUT, explicando lo contraproducente que es para el país esa determinación, y de igual forma seguimos en las gestiones de sensibilización, de compromiso de otras instancias como el movimiento sindical en Colombia. La CUT ya manifestó el respaldo, algunos senadores, y generando una corriente de opinión nacional. Y por supuesto, sea esta la oportunidad para decirle a los trabajadores de Ecopetrol que conjuntamente tenemos que desarrollar las acciones necesarias para evitar que nos privaticen la empresa. Sabemos que esta es una empresa, o mejor un compromiso de todos. Este compromiso no puede estar, o esta responsabilidad, designada únicamente a los dirigentes sindicales y a sus trabajadores, porque creemos que de esa manera nos va a quedar muy difícil reversar este tipo de medidas lesivas. Bien, usted hablaba ahorita de las comunidades y de los trabajadores, y precisamente en los campos petroleros continúa la violación de los derechos laborales por parte de las firmas contratistas. No es solo aquí en Barranca Bermeja, sino también en los campos petroleros, como ya lo decía anteriormente, y uno de estos ejemplos es lo que se viene dando en estos días en el municipio de Cantagallo, al sur de Bolívar. ¿Qué es lo que está pasando allí? Hombre, infortunadamente es una constante esa violación de los derechos de los trabajadores en las refinerías, precisamente en la vicepresidencia de transporte, en los campos de producción, y de manera concreta en Cantagallo. ¿Qué sucede hoy? Las comunidades están dando respuesta a la dilación por parte de Ecopetrol. Una firma denominada Geoenergy hizo trabajos de sísmica, se fue debiéndole aproximadamente 4.000 millones entre proveedores y trabajadores, y a Ecopetrol hace 15 días se le dijo al presidente: tenemos esta situación en Cantagallo, se le entregó la información, se le entregaron los datos, el presidente no activó un plan para responderle a las comunidades, y hoy dan esta respuesta a las comunidades. Es una tarea, es una jornada de movilización, es la toma de las instalaciones, reclamando por supuesto que le cumplan a los proveedores y que también le cumplan a los trabajadores. Y la USO se solidariza con esas comunidades porque son puntos justificados, porque nadie puede regalar su trabajo, porque las firmas contratistas no pueden seguir haciendo lo que quieran con los trabajadores y con las comunidades, y Ecopetrol solidariamente debe responder y debe cumplirle a las personas afectadas. Importante denuncia entonces la que se hace por parte del sindicato, ya que una firma contratista en el municipio de Cantagallo viola de manera constante los derechos de sus trabajadores. Vamos a una pausa y ya regresamos a nuestro programa El Semanario Obrero. Yo estoy en la institución educativa Infantas, sedes Miramar y El Parnaso, porque somos líderes en deportes. Estamos en la búsqueda constante de la excelencia y hacemos parte del programa de inteligencia emocional. Te esperamos.